persona de fe. Em, bueno, antes de empezar a hablar, porque hoy vamos a hablar mucho el, sobre el discípulo Pedro, que vamos a hablar de la fe que tenía Pedro. Ahí estamos. Ya yo decía que este museo raro. Estaba para abajo. Hoy vamos a hablar mucho de la fe que tenía Pedro como discípulo, ¿no? Pero antes de eso vamos a ir a algo específico. Hay algo que tenemos que saber que hay personas que confunden la ficción con la realidad. Muchos cristianos hablo, ¿no? Porque todo el mundo, acá vimos alguna película, Cenicienta, no sé, películas así que tienen los padrinos mágicos, que uno le pide algo a un, ¿cómo sería? A un ente, y ese ente te lo da así como el momento, ¿no? Y uno ya tiene la carroza como Cenicienta, o los padrinos mágicos que le cedía los deseos al niño. Bueno, y es ahí donde muchos cristianos confunden esta ficción con la realidad, porque Dios no es una varita mágica que uno le pide algo y en el momento creen que la fe, hay muchos cristianos que creen que la fe es una varita mágica. ¿Qué pasa? ¿Estamos? Bien. Hay personas que piensan que le piden algo a Dios y de la nada se soluciona todo. O sea que yo le pido algo a Dios y me levanto al día siguiente y ya está todo solucionado. Toda mi vida cambió. Pero eso no es fe, eso es fantasía, ¿no? La fe conlleva algo, conlleva reconocer a Dios, conlleva obedecer a Dios. La fe no es varita mágica, ¿no? Tiene un proceso, la fe, para que un milagro suceda en la vida de uno. Eh, bueno, como dije, hoy vamos a hablar mucho de Pedro y vamos a ver cómo Pedro llevaba esta fe a la acción, ¿no? En todo momento. Bueno, él antes de ser discípulo de Jesús, él era pescador, estaba pescando con su gente, cuando en un momento se le aparece Jesús. Él hubo una noche que él estaba pescando, pescó toda la noche y no había sacado nada, ¿no? En esa embarcación. Bueno, cuando él llegó a tierra, ya amaneciendo, Jesús lo estaba esperando ¿cómo sería? En la embarcación, y ahí Jesús le dijo que vuelva a meterse al mar a pescar, ¿no? Quiero que explicarles el momento histórico, ¿no? Y la situación en la que estaba pasando. En el lugar donde estaban ellos, los peces salían a la noche. Cuando era de noche salían los peces arriba y cuando era de día los peces bajaban al fondo del lago, ¿no? Resulta que el momento de más pesca era la noche. Ellos estuvieron pescando toda la noche, Pedro estuvo pescando toda la noche y no pescó nada. Entonces, ya de mañana, cuando ya estaba amaneciendo, volvieron a desembarcar y ahí Jesús le dijo que vuelvan a embarcar. Imagínense a Pedro eh, cansado de una noche larga, sin haber pescado nada, con el frío que seguramente hacía en ese lugar, que cuando llega al lugar, siendo que él sabía que a la mañana no iban a estar los peces arriba, que venga alguien y te diga, bueno, volvé a embarcar que vas a pescar. Pedro, cuando vio con la seriedad que estaba hablando Jesús, dijo una palabra que fue, he pescado toda la noche, pero por tu palabra echaré la red. Esto mismo es lo que se trata la fe, ¿no? De cuando Dios te dice algo, Dios te dice que hagas algo, aunque a uno no le parezca, porque dice no, porque a mí me parece otra cosa, no es a lo que vos te parece, es a lo que Dios dice, ¿no? Si Pedro se hubiera guiado por su intelecto, no hubiera embarcado nuevo, pero él obedeció la voz de Dios, escuchó y obedeció la voz de Dios, y es ahí cuando sucedió el milagro. O sea, para tener un milagro, la fe es llevada a una acción, en este caso la acción de embarcar de nuevo. Entonces, no tenemos que, imagínense también a Pedro decirle a Jesús, no, no, no tengo ganas tuve una noche larga, ahora no salen los peces, voy a mi casa y cuando llega a la casa, él ora en su casa y dice, Señor, dame de comer. Eso no es fe, porque no hiciste caso a Dios, ¿no? Él no esperaba que sea una varita mágica, él obedecía a lo que Dios le decía.
Pedro escuchó, obedeció y pudo pescar. Pudo pescar tanto que la red que él le estaba tirando para los peces se estaba rompiendo. Tuvo, eh, tuvo tanta pesca que no podía solo, que tuvo que pedir ayuda a sus amigos a ver cómo lo llevaban a recoger tantos peces, ¿no? Y este relato lo podemos ver en Lucas 4, del 6, del 4, perdón, Lucas 5, del 4 al 6, que dice, cuando terminó de hablar, Simón dijo a Simón, bueno, Simón es Pedro, después se le cambia el nombre, pero bueno, Simón es Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. ¿Qué hubiese pasado si Pedro no iba? ¿No? Lo que hubiese pasado es que el milagro nunca hubiera sucedido. Si Pedro no obedecía, el milagro nunca hubiera sucedido. Eso no es fe, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si cuando Dios te dijo a vos en lo personal que cambies eso en tu vida, que cambies esa adicción, que cambies esa mentira, que cambies ese enojo, ese carácter, esas cosas que uno veía por internet? ¿Qué hubiese pasado si uno lo hubiera escuchado y le hubiera hecho caso a Dios? ¿No? Hoy serían otra clase de personas, las personas que escucharon la palabra de Dios y hicieron caso a Dios, hoy son otra clase de personas. ¿Por qué? Porque hubieran actuado por fe, creyendo en Dios, y la situación hubiera cambiado porque Dios hubiera hecho el milagro en la vida de uno. Quiero hacer una pregunta y quiero que me levante la mano. ¿Quién quiere ser el discípulo amado de Dios? ¿No? ¿Vieron que hay un discípulo amado? Todos queremos ser el discípulo amado de Dios. Es más, Pedro era uno de los más queridos por Jesús, ¿no? ¿Por qué? Era uno de los más queridos por su relación que tenía con Jesús y por su fe puesta en acción. Él todo el tiempo accionaba la fe. Él era un hombre que, a diferencia de los otros discípulos, él accionaba, ¿no? Si bien Pedro no veía el milagro, no lo olía, no sabía que el milagro iba a suceder, él confiaba en Dios. O sea, él nunca se iba a imaginar que las redes se le iban a llegar a romper en la pesca, de tantos peces que iban a pescar. Él nunca se imaginaba eso, pero él obedeció y esa obediencia hizo que el milagro suceda. Em, Bien, una ocasión, pasando a otro relato sobre el mismo Pedro, hubo una ocasión que los discípulos habían embarcado también, ya Jesús tenía sus 12 discípulos. Bueno, habían embarcado para cruzar al otro lado del lago y Jesús no los había acompañado. Creo que se había quedado orando Jesús. Bueno, están todos los discípulos solos en la barca, ¿no? Pasando por el medio del lago. Resulta que cuando estaban en medio del lago se desata una tormenta, ¿no? Y ellos vieron a alguien que estaba acercándose a ellos. Ellos estaban en medio de la tormenta y veían a alguien que se acercaba en medio del agua. Y también quiero decirles que en esta época los pescadores, o sea, en esta época creían en un mito que decía que si una persona estaba en un barco y veía un fantasma en medio de la tormenta, ¿no? La barca se iba a hundir. Entonces, los discípulos creían en este mito, creían que si estaban en una tormenta y veían un fantasma, se iban a hundir. Es más, uno de los discípulos que estaba ahí en la barca gritó, un fantasma, gritó, ¿no? Porque había visto una sombra que venía caminando hacia ellos, de una persona. Todos creían que iban a hundirse, hasta que oyeron una voz, la voz de este tal fantasma, y resulta que la voz que la que estaba hablando era la voz de Jesús, ¿no? Y este relato lo podemos ver en Mateo 14, del 27 al 29. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondiendo Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro en la barca
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero que nos metamos en un momento en la situación, ¿no? Era de noche, estaba en oscuridad, había una tormenta, estaban en la barca, las olas se movían de un lado para otro por la misma tormenta, estaban incómodos por la lluvia, estaban con frío, la barca todo el tiempo se movía de un lado para otro. Yo me imagino que a nadie se le hubiera ocurrido decir eso que dijo Pedro: Señor, si eres tú, manda que vaya sobre ti, ¿no? Bueno, cuando él le dijo eso a Jesús, Jesús le dijo, ven, ¿no? Vamos a volver a leer este relato. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro no tuvo miedo de abandonar la barca, no tuvo miedo de empezar a caminar sobre las aguas. Él, cuando Jesús le dijo, ven, él se paró y fue, ¿no? Este es el poder que tiene la fe: creer en Dios y actuar sin miedo, actuar sin temer a lo que va a pasar. O cuántas veces, porque uno ya sabe cómo el diablo se maneja, cuántas veces el diablo te dijo, no dejes eso, porque si lo dejas vas a caer en algo peor, ¿no? La típica que usa el diablo. El diablo no quiere que nos bajemos de la barca, porque sabe que cuando tomamos acción sobre el asunto, nuestra vida empieza a cambiar, nosotros empezamos a caminar con Dios, empezamos a caminar en fe, y Dios puede obrar el milagro. Entonces el diablo no quiere que nosotros nos bajemos de nuestra barca, no quiere que dejemos ese pecado que uno estuvo cometiendo. Pedro era una persona que tenía una fe que decía que si se tenía que morir, se iba a morir. No le importaba absolutamente nada. Él decía, yo voy a obedecer a Dios y si me tengo que morir, me voy a morir, ¿no? Corría a Dios con esta misma fe. Esta es la fe que tenemos que tener nosotros, ¿no? Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Si ustedes fueran Pedro, ¿qué hubieran hecho en su lugar, ¿no? En el lugar de él cuando estuvo en la barca. Pedro se bajó de la barca. Es más, yo imagino que si les hago la pregunta esta, todos diríamos, sí, yo me bajaría de la barca y empezaría a caminar sobre el agua y estaría con Jesús ahí. Porque cuando uno lee el relato, cuando uno lee la historia, no parece un gran desafío, pero cuando uno lo enfrenta en carne propia el desafío, ahí es cuando se ve difícil la situación, ¿no? Cuando Dios te dice, deja la barca y empezá a caminar conmigo, deja la mentira, deja el alcohol, deja la droga, deja la brujería, deja este pecado, cambia este carácter. Cuando Dios te dice, deja de hacer eso y empezá a caminar conmigo, ahí se ve la gravedad del asunto y lo difícil que en realidad podría llegar a ser para algunas personas el querer cambiar, ¿no? Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar con Jesús. Así como también Pedro obedecía absolutamente en todo lo que Jesús le decía. Si Jesús le decía, anda para allá, él no dudaba e iba para ese lugar. Si Jesús le decía, hace esto, él iba y lo hacía, ¿no? Esa es la fe que hace que el milagro suceda. Cuando nosotros nos decidimos dejar la barca, cuando nosotros nos decidimos empezar a escuchar a Dios, y no solamente escucharlo, sino también obedecerlo. Porque sí, hay personas que escuchan a Dios, pero le entra por una oreja y le sale por la otra oreja. Saben dónde está el camino, saben dónde está la solución, pero no se deciden a querer cambiar su situación, ¿no? Es como decir que, no sé, yo sé que hay un puente que yo no me tengo que lanzar del puente, pero me lanzo igual, ¿no? Yo sé que me hace daño, pero igual lo hago. Hay muchas personas que hacen así. Pero cuando uno, volviendo a lo que estábamos, cuando uno decide dejar la barca y empezar a caminar con Dios, es ahí cuando el milagro sucede. Es ahí cuando Dios nos da la fuerza para dejar esa adicción. Es ahí cuando Dios nos da la fuerza para cambiar nuestro carácter,
para dejar eso que nos hacía mal, para dejar ese pecado que nos estaba destruyendo, ¿no? Bien, vamos a otro relato. Vamos a primero entrar en contexto. Ya habían pasado un par de meses y años. Resulta que Jesús lo crucificaron, murió, resucitó, se fue al cielo a la vista de sus discípulos y de mucha gente. Bueno, cuando Jesús va al cielo, dejas al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté dentro de las personas, ¿no? Antes tenían a Jesús físico, pero ahora Jesús dejó su Espíritu, que es el que a nosotros está dentro de nosotros, ¿no? Con nosotros. Bueno, este mismo Espíritu Santo es el que hace sanidades, es el que hace milagros, que uno lo puede hacer a través del Espíritu Santo, que en realidad lo hace Dios a través de uno, ¿no? Pero bueno, resulta que ya había pasado todo esto, ya tenían al Espíritu Santo, estaba Pedro y Juan, que eran dos discípulos, estaban los dos yendo a un templo, y mientras estaban caminando se cruzan con una persona que no podía caminar, ¿no? Esta persona no podía caminar desde nacimiento. Bueno, Pedro y Juan lo miran y le dicen a esta persona, míranos, porque estaba cabizbajo el chabón. Le dice, míranos, le dice Pedro y Juan. Esta persona levanta la mirada y como era un mendigo, él esperaba recibir un poco de dinero. Entonces levanta las manos como para decir, dame algo, ¿no? A Pedro y a Juan, porque pensaba, si ellos se acercaron es porque me quiere dar algo. Pedro, cuando lo vio, le dijo una palabra que le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de la mano y el paralítico empezó a caminar, ¿no? Acá estamos viendo el nivel de fe que él llegó a tener. Porque sí, el relato también vuelve a sonar fácil, pero quiero que nos metamos en sintonía, de nuevo, en la situación en la que estaba Pedro en ese momento. Quiero que nos imaginemos como si fuera el templo, fuera como la Casa Rosada en medio de Buenos Aires. Haya un mendigo fuera de la Casa Rosada y todas las personas yendo, viniendo, disfrutando el día por la calle, personas entrando, saliendo de la Casa Rosada, que sería el templo, y está el mendigo ahí al costado. A Pedro no le importó nada, ¿no? No le importó el qué dirán, no le importó que haya personas caminando alrededor, no le importó nada. Él solamente fue e hizo la obra de Dios, ¿no? Si queremos vivir una vida de fe, tenemos que escuchar a Dios y hacerle caso. Sin eso, la fe no puede ser, no puede llevar un milagro, ¿no? Es más, no todas las personas tienen fe y aún mismo dentro de la iglesia, no todas las personas que vienen a la iglesia tienen fe, porque no todas las personas hacen la acción de escuchar a Dios y obedecer a Dios. ¿Se entiende? Solo las personas que actúan son las personas que tienen fe. Si todavía siente que la fe de usted tambalea, tiene que dejar de mirar con los ojos de uno y empezar a mirar con los ojos de Dios. Decidirse creer en la palabra de Dios. Bien. Tenemos que dejar de mirar con nuestros ojos y empezar a mirar con los ojos de Dios. Ahí estamos. Ya decía que me estaba corriendo esto. Ahí está. Ya, ahí está, ¿no? ¿Lo subo? ¿Se va? ¿Hola? Se me estaba yendo, ¿no? Un poco. Ahí se me escucha mejor. Se me escucha como al principio. Ahí está. Bien. Jamás me están escuchando abajo las redes. No sé dónde me están mirando. Pero bueno. Bien. Bien. ¿Qué pasa cuando uno mira la situación con los ojos de uno? Lo que pasa es que no le da pie a Dios a obrar.
como dije en el primer relato, si Pedro miraba con sus propios ojos y decía, de mañana no están los peces, no voy a ir a pescar porque estoy cansado, nunca hubiera sucedido el milagro. Por eso digo que dejemos de mirar con nuestros ojos y empecemos a mirar con los ojos de Dios, ¿no? Bien, si usted decide creer en la palabra de Dios, hoy es el día del cambio, hoy es el día donde puede experimentar realmente la fe. Hoy es el día en el que usted puede decir, quiero cambiar y voy a cambiar, ¿no? Bien. La fe es comprometerse de lleno con Dios, ¿no? La fe es decir, yo voy a confiar en Dios y voy a hacerle caso a Dios en lo que Él me diga, ¿no? Es más, la fe también es el documento que nos dice que somos hijos de Dios y ya no somos más esclavos del pecado. Hay una palabra, un versículo en Lucas 6, del 46 al 49, que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, vamos a pararnos acá un segundo. Dios está diciendo, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿No? O sea, ¿por qué venís, me alabás, haces todo, pero no obedeces la palabra que yo te estoy mandando? Y continúa el versículo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, es oír y hacer. Os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que edifica su casa y cavó y hondó y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vinieron una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, o sea, el que escuchó, le entró por una oreja y le salió por la otra, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, y contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esto es una parábola que Dios dijo, bueno, acá la vamos a interpretar. Dice que si vos oís la palabra de Dios y no haces caso, cuando venga el problema del bien, el momento de la tempestad, el momento donde tengas que poner tu fe a prueba, el momento donde te ofrecen eso que te hace pecar, el momento donde vienen pensamientos para que digas cosas que uno no quiere decir, el momento cuando uno tiene que cambiar su carácter, cuando venga ese problema, esa tempestad, si uno escuchó y no puso por obra la palabra de Dios, va a ser grande su ruina, dice, ¿no? Porque va a venir el problema y uno no va a tener fuerza, no va a tener la fuerza que Dios le da para salir del problema. Pero la persona que oye y pone su confianza en Dios y obedece a Dios, va a venir el problema, pero la persona va a estar fuerte espiritualmente para pasar el problema, para poder negarse a cuando le ofrezcan esa cosa que le ofrecen, a negarse cuando vengan pensamientos para que uno mienta, para que uno robe algo, para que uno tenga que cambiar su carácter, ¿no? Cuando Dios dice que tiene uno que cambiar el carácter. Ustedes pueden experimentar el milagro de Dios, pueden experimentar el mundo de Dios cuando decidan comprometerse con Dios, ¿no? Sin eso uno no puede esperar milagros. Estamos viendo, ya terminando la charla, estamos viendo que Dios no es una varita mágica, ¿no? Que uno le pide algo, te vas a dormir y mañana está todo solucionado, como los padrinos mágicos, como Cenicienta. Esto conlleva algo, conlleva obedecer, conlleva escuchar. La fe no es una varita mágica. Por eso yo decía que muchos cristianos confunden realidad con ficción, ¿no? La fe también nos permite entrar en la presencia de Dios, nos permite hasta mover el corazón de Dios, ¿no? Hasta mover los sentimientos de Dios. Eso nos permite la fe. Y lo dice en Santiago 2, del 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así fe sin obras está muerta. O sea, la fe sin una obra está muerta. ¿Qué significa? Que no hay fe, ¿no? Si uno dice, yo tengo fe, pero no hay obras, no tiene fe, ¿no? Fácil.
Es más, también la fe no es una emoción. La fe no es algo que viene como una emoción, como que estoy contento, voy a hacer esto. No, la fe es una decisión, ¿no? La fe es decidir creer en Dios, es decidir obedecer a Dios, y ahí es cuando el cumplimiento de esa fe va a llevar a la acción de la hora del milagro. Entonces, hasta que no tomemos la decisión de obedecer y seguir a Dios y comprometernos con Dios, Dios no va a poder obrar milagros en nuestra vida, ¿no? Quiero que nos pongamos de pie. Estamos viendo que no es como capaz que algunos creían que era la fe. La fe lleva una obediencia, ¿no? Nosotros podemos decidir querer cambiar o no cambiar, ¿no? Esta decisión es personal. Y sí, usted puede salir hoy de acá de la iglesia, decir yo voy a cambiar, voy a hacer esto, pero cuando pasan 1 o 2 días, que se siga manteniendo esa ímpetu, ¿no? De decir yo voy a cambiar, voy a obedecer a Dios. Porque ¿qué pasa? Pasan los días, uno no escucha la palabra, y es ahí cuando viene el problema. Si no oró, no buscó de Dios, no leyó la palabra, y uno no tiene fuerzas. Por eso es muy importante en la semana ir uno buscando de Dios en lo personal, ¿no? Para tener fuerzas para cuando llegue el momento de la prueba. Vamos a hacer una oración, todas las personas que quieran aceptar a Dios y empezar a caminar con Dios en su vida, ¿no? Meter a Dios en sus proyectos y en su vida. Quiero que todos cerremos nuestros ojos, cierren todos los ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haberme traído hoy. Te pido que cambie mi situación y hoy me comprometo a escucharte y a obedecerte. Te pido, Dios, que entres a mi vida, que perdone mis pecados, y hoy te acepto como Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso, Señor.